¿En qué momento comenzó a manifestarse tu vocación por el humor? Ajá. Bueno, esta es una pregunta de respuesta complicada, pero vamos a intentarla de todas maneras. O sea, el asunto es así. Yo aparezco, digamos, en un medio, en una familia con sentido del humor. Mis abuelos, mis padres, todos, te diría, la gente me rodea de gente con sentido del humor. Entonces, para mí, el sentido del humor, el lenguaje del humor siempre fue como un lenguaje de lo cotidiano. Digamos, me cuesta entender a la gente que no tiene sentido del humor, aunque bueno, por supuesto entiendo que la hay, que eso, o sea, entonces siempre me gustó lo humorístico. Si bien no había ni hay ningún otro humorista profesional en mi familia, siempre mis abuelos hablan entre sí con ironía, con sentido del humor, mis padres, digamos, todos, en general, la gente que me rodea. Entonces, para mí el humor era fue siempre como un lenguaje de lo cotidiano, el lenguaje que se habla en la casa de uno, digamos, ¿no? Ahora, a partir de esto, sí, desde muy chico yo tuve un gusto especial también por cosas más allá de mi casa que tuvieron que ver con el humor. Quiero decir, programas de televisión de humor, para citarte algunos, Pepe Biondi, programas de radio de humor que había cuando yo era chico. Había uno que escuchaba a mi papá que se llamaba Calle Corrientes, y estaba Tato Bores por la tele, que lo veía mi abuelo, mi papá, bueno, todo. Siempre estuvo presente, ¿sí? Después yo, ya siendo chico, pero no tanto, aparece Mafalda. En mi adolescencia aparece Satiricón, aparece Lelutier, aparece Woody Allen, aparecen autores como Joel Meleijem, Efraín Quillón, Luis Fernando Veríssimo es un autor brasileño, Fontana Rosa, Sendra, bueno, un poquito después Sendra, pero digamos Hortensia como revista, Satiricón como revista. Y para mí cada una de esas cosas, cada uno de esos libros, de esas obras, era una cosa, y lo sigue siendo, de muchísimo disfrutar. Entonces te diría que lo que apareció primero como vocación era una vocación más de ser receptor del humor que de hacerlo yo, digamos, ¿no? También esto tiene que ver con que, así como yo te decía que vengo de un medio familiar donde el humor está muy presente, a nadie se le hubiera ocurrido, no que yo, sino que alguien fuera como profesión humorista. Las profesiones eran otras, uno podía ser médico, abogado, ingeniero, lo que se te ocurra, pero no humorista. Y el día de hoy es algo parecido. Vos le preguntás a 100 chicos qué van a hacer cuando sea grande, ninguno te va a decir humorista, porque no porque ninguno vaya a hacerlo, sino porque no está pensado como algo que uno desde su inicio apunta a eso, no es una cosa que uno descubre. Yo entonces también lo descubrí, como supongo que como todos los demás, o sea, habiendo seguido entonces una carrera así más tradicional como no es la medicina, habiendo ya cambiado esa carrera por el ejercicio del psicoanálisis, y luego vino otro cambio más, que es pasar del psicoanálisis al humor, que fue un cambio mucho más, estoy pensando como lo que pasa con aquel esquema del aparato psíquico donde entre el inconsciente y el preconsciente hay una censura más grande, y entre el preconsciente y el consciente una más chiquita. Bueno, creo que de médico a psicoanalista fue una cosa más fuerte para superar, y de psicoanalista a humorista fue casi como natural que se pasara, ¿no? O sea, a mí me encontré en todo caso siendo un analista, así como se dice que la definición de psicoanalista es el médico judío que le tiene miedo a la sangre, es un viejo chiste. Diría que quizás un humorista es un analista que le tiene miedo a que sueñen con sangre, no sé, la verdad que no sé. Lo que yo te estaba diciendo es que pasé de alguna forma de esto, de estudiar medicina al psicoanálisis, que fue un paso más, quizás por la época que era, más difícil, que fue como natural pasar de ser psicoanalista a pasar de ser humorista, quizás porque la forma de trabajar es parecida, ¿no? O sea, ¿por qué digo parecida? Porque digo que yo creo que los humoristas de alguna forma, tal como creo que hacen los psicoanalistas, descubrimos algo que ya estaba, no inventamos mucho, ¿no? O sea, lo que sí le damos otro sentido, eso que el sentido sí es nuevo, pero lo que estaba ya estaba, digamos, ¿no? Y bueno, parte de ese descubrimiento fue primero darse cuenta de que el humorista es también una profesión, y otro paso posterior fue darme cuenta que además podía ser mi profesión, digamos, ¿no? Y darme cuenta que además, bueno, a mí, digamos, me gusta más,
y que a mí me podía ir mejor. Digo, esto quiero decir, ¿por qué me podía ir mejor? Bueno, porque lo disfrutaba mucho. Entonces, si vos ya lo que haces cotidianamente es algo que disfrutás, ya te está yendo mejor, digamos, ¿no? Más allá de lo que luego pase en cuanto a cosas de, que son posibilidades de trabajo y esto, ¿no? O sea, ya cuando uno empieza como disfrutando lo que hace, bueno, lo hace con más gusto, puede trabajar más, me parece, digamos, ¿no? Y te aclaro, o sea, no es que, digamos, trabajar de médico sí no me gustaba y de hecho no trabajé nunca. De psicoanalista sí me gustaba y me sigue gustando pensar algunas cosas. Hace mucho no trabajo más, pero me sigue gustando, digamos, el trabajo del analista. Lo que pasa es que, bueno, el ser humanista me resulta mucho más simple, natural y placentero. Sí, yo, digamos, yo me recibí de médico, me considero un psicoanalista retirado, siempre pongo psicoanalista RE. Digamos, empecé a formarme como analista, llegué a tener algunos pacientes, pero también hubo allí a lo largo de ese trayecto como un descubrimiento en el cual en algún momento quizás me sentía también como un humorista sentado en un sillón y dije, bueno, no, lo que yo quiero hacer es esto otro, y bueno, y ahí hubo un pasaje, ¿no? Hasta el año 88 vos te ejerciste, digamos, las dos, sí. ¿Qué pasó después? ¿Te ganó el humor o te venció el psicoanálisis? No, a ver, mirá, yo el psicoanálisis lo seguí ejerciendo, pero como paciente, sí se puede decir. O sea, no digo que no creo ni que me haya vencido el psicoanálisis, ni tampoco que yo lo haya vencido, ¿no? Ni mucho menos. Me sigue pareciendo fascinante, me sigue pareciendo fascinantes los textos de Freud. Me encanta también, y esto es una cosa que ahora disfruto mucho, leer las obras de Freud sin pensar en para qué me van a servir, o sea, fuera de, no siendo psicoanalista, ¿sí? O sea, leerlas como lectoras. El año pasado, mira, fue este mismo año, hace 3-4 meses de esto, por ejemplo, volví a leer Moisés y la religión monoteísta, pero desde otro ángulo, mucho más despejado, sin pensar que tenía un grupo de estudio o algo para el que lo tenía que leer, sino así por el total placer de leerlo, y me dio tantos elementos, una cosa tan rica, que de alguna forma, o sea, yo no me siento fuera del psicoanálisis. De hecho, hago humor con psicoanálisis, y el humor tampoco te diría que me ganó, sino que yo insistiría un poquito con lo que dije antes. Me parece que tiene que ver con cierto descubrimiento, ¿no? En todos los sentidos de esto. No es uno el que descubre, pero también el que descubre, ¿no? O sea, en este sentido, ¿no? En el sentido de, bueno, verme que, bueno, que quien yo soy es un humorista. Entonces, bueno, por ahí le damos. Ahora, hacías mención a tu definición que aparece en tu currículum, en tu presentación, como psicoanalista retirado. Sí, sí. ¿No? Vos colocás dos RE. Sí, en retiro efectivo. Siglas, sí. Aludís a retiro efectivo. Sí. Y bueno, esto remeda al ejército. Ajá. Sí, pero en realidad es un chiste. O sea, no porque digamos, no encontré otra forma de decir retirado, de decir, qué sé yo, me gustaba más decir psicoanalista retirado que decir ex psicoanalista, que me parece fea como forma de mencionarlo. Tampoco sería ex, o sea, porque yo creo que muchas veces para el humor, para los chistes, utilizo herramientas que son herramientas psicoanalíticas en cuanto a la mirada, ¿no? Desde dónde estoy escuchando, desde dónde estoy mirando, nada más que, bueno, yo en este sentido creo que el psicoanálisis como tal es con pacientes, y yo no estoy trabajando con pacientes, ¿no? O sea, desde hace ya 17 años, uy, cuánto tiempo. Entonces, bueno, en ese sentido sí podríamos, pero desde un lugar muy distinto, pensar este RE con un sentido más cercano al que vos decías, ¿no? Como que los militares retirados no dejan de ser militares, por más que, pero no ejercen más como militares. Bueno, en ese sentido podría ser parecido, o sea, yo sigo, digamos, las herramientas que adquirí, ya sea formándome como psicoanalista o y una de las partes de esa formación es obviamente el ser paciente. No creo haberlas perdido. Lo que sí es cierto es que como psicoanalista, en tanto atender pacientes, en tanto lo demás, no trabajo más. Ahora la mirada esa la sigo teniendo. También hay muchos analistas que marcan su pertenencia institucional
digamos, con siglas entre paréntesis. ¿Cómo qué? AE, AME. ¿Qué quiere decir? Analista, miembro de la escuela, analista de la escuela. ¿De qué escuela? No estás saltando. No. De la escuela lacaniana, por ejemplo. Ah. No era una humorada en ese sentido. No. Tanto es así que yo siempre pensé, y por lo menos de lo que estoy al tanto, es como que hay muchas escuelas, por eso te pregunté cuál. Y si hay algo que siempre vi claro, yo aparte lo que pasa es que mientras ejercita estuve absolutamente alejado de las instituciones, o sea, alejado en cuanto a pertenencia, de golpe sin ningún problema de participar eventualmente de alguna actividad, de alguna institución. Bueno, me invitase, eso siguió pasando después, qué sé yo, pero yo desde el lugar de humorista, digamos, ¿no? O sea, pero nunca, mientras trabajaba como psicoanalista, nunca, ni me formé en ninguna escuela, con esto también tiene que ni participé, y no sé, y además no tuve tampoco, digamos, cuando yo trabajé como esta no era lacaniano, por decirlo de alguna forma, tampoco era, digamos, no sé qué era. ¿Hay algo que no te cause ninguna gracia del psicoanálisis actual? El psicoanálisis actual, ¿a qué denominaría psicoanálisis actual comparado con qué? O sea, ¿por qué decís actual como si antes fuera otro? No, de lo que está sucediendo o por los lugares por donde va transitando el psicoanálisis hoy en día. Lo que pasa es que yo no estoy enterado de todos los lugares por los que va transitando. Porque de hecho ha ido cambiando, no es lo mismo la década del 40 que la del 60. No, obviamente no, como no es el mismo mundo tampoco, pero de todas maneras pienso que antes y ahora debe haber habido muchísimos matices, ¿no es cierto? O sea, ¿qué quiero decir muchísimos matices? Quiero decir que seguramente en el psicoanálisis, como en todos lados, debe haber habido como una especie de discurso predominante y debe haber habido lugarcitos, rincones donde se hacían otras cosas, ¿no? Uh-huh. Y yo casi siempre estaba más cerca de las otras cosas que de los discursos más conocidos o más dominantes, ¿no? Pero entonces yo te diría que del de ahora, del de antes y del que venga después, a mí no me gustan los dogmatismos, digamos, ¿no? O sea, no me gustan, digamos, en el psicoanálisis como en el humor y como en muchas otras cosas me interesan mucho más las preguntas que las respuestas. Entonces, si aparece en el psicoanálisis también esto que los porteños llamamos la precisa, ¿no? La precisa es esta, y seguramente no me va a gustar. Uh-huh. También hay una cosa cierta, que los psicoanalistas, por suerte, cuando aparecen estas precisas tienden a cuestionarlas, ¿no? Pero nos estamos metiendo en un terreno del que yo sé poco, porque te vuelvo a repetir, yo de las instituciones psicoanalíticas nunca supe mucho. O sea, nunca estuve metido, nunca supe mucho. Mi única vínculo es cuando me convocan y voy, así que sé yo, pero no sé lo que pasa en las instituciones. De golpe aparecen figuras, aparecen términos y yo me entero después y por casualidad, o sea, no estoy así al tanto de... Perdón, y una cosita más sí. ¿No? Que no me gusta no me gusta cuando agarro un texto cualquiera y no es simple de entender. Uh-huh. Pero esto me pasa con el psicoanálisis, con la filosofía y con cualquier cosa. Y yo creo que en cualquier ámbito, a medida que uno va sabiendo más, es más, diría casi que saber más de algo implica la posibilidad de poder transmitirlo más fácil a otros. Y si es muy difícil de transmitir, implica poder decir que es muy difícil de transmitir. O sea, esto sí me pasa con los textos, tampoco ni me enoja ni nada, pero bueno, me traba, qué sé yo, o sea, ¿no? O sea, y te digo esto por el ejemplo que estoy pensando en los textos de Freud. O sea, yo leí hace poco este texto de Moisés y yo decía, pero claro, lo transitado, digo, qué lindo que es poder
leer un texto así sin como muy complejo, pero no complicado, ¿sí? Que es muy diferente, ¿no? O sea, no estoy diciendo que tenga que ser simple por lo contrario de complejo, sino que tiene que ser simple en cuanto a la posibilidad de que otro lo lea y lo entienda. Pero no sé si esto supongo, y si te referís más a las cuestiones institucionales, la verdad es que no las conozco. No, de lo que vos, de lo que vos vieras o de la imagen que a vos te llegara del psicoanálisis actual y que bueno, que hay cosas que no te causen gracia, como por ejemplo esto que decís de lo complejo de un texto. No, lo complejo sí, por eso te decía que es muy distinto lo complejo de lo complicado, ¿no? Pero no sé, la verdad que no. Yo ahí tendría que decir, apelando a una frase que no me gusta, tendría que decir yo humorista, tendría que decir, ¿no? O sea, no sé, no sé muy bien por dónde anda el psicoanálisis actual, si apuntamos a esto. O sea, no sé en qué cambió tanto respecto del psicoanálisis de hace 5 años. No sé, inclusive te lo pregunto, ¿cambió en algo? Del de 5 años, por ahí no tanto. Por ahí sí algunas cosas se empiezan a cuestionar, que hace 5 años se tomaban. ¿Pero qué, por ejemplo? Pero por entender, para tratar de entender una. Y a ver, ¿qué te diría? Bueno, conceptos o tipos de intervenciones que en determinado momento se dice, bueno, hay que intervenir de determinada manera y hay que escuchar el significante y después en otro momento no, porque lo que Lacan dijo en su última etapa era la cuestión de lo real y entonces allá vamos con lo real y ya el significante no hay que darle ni 5 de bolilla. Esas son como posiciones extremas. Claro, en la realidad la gente no trabaja así, pero muchas veces lo que se transmite es eso. Lo que pasa es que si hay algo de lo que no estoy en contacto es con la teoría. O sea, pues te digo, con la práctica como paciente un poquito. Y además, y bueno, si apuntamos a esto, siempre me interesó mucho más lo clínico que lo teórico. O sea, incluso, sí, así desde, si yo, no sé, en las épocas en las que me formaba, yo siempre me interesaba mucho más cualquier clase, cualquier charla, cualquier cosa que implique lo clínico, mucho más que lo teórico solo, sin clínica, nunca le di pelota, digamos. Y la pienso, y la pensé, pero no la psicoanalítica, cualquier teoría. Bueno, dejemos de lado cualquier teoría porque no conozco tantas, pero digamos, la teoría psicoanalítica no la entiendo si no es en respuesta a una clínica. O sea, es como que ¿para qué vas a responder preguntas si no tenés la pregunta primero, digamos, ¿no? Y me parece que esto siempre fue la clínica la que interroga en todo caso la teoría, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te decía antes? No creo en el psicoanálisis sin pacientes, digamos, ¿no? O sea... Bueno, hay una parte muy graciosa del texto que mencionábamos antes del psicoanalista de 2050, donde decía, ¿a qué se ocupan? Y algunos dicen que ya existen, otros dicen que forman nuevas generaciones. Claro, pero bueno, como te diste cuenta, dicen que, digamos, ¿no? O sea, es como que lo que... Ojo, yo cuando escribí ese texto, que fue en el 97, 98 por ahí, que fue a pedido de una revista Topía, que hace toda una sección que se llama El Analista del 2050 y en cada número escriben otros autores. Algunos, cuando yo leí ese texto, la verdad que me divirtió mucho, me gustó mucho escribirlo, me decían que era un texto pesimista y yo decía, no, en todo caso es un texto, si se quiere, mínimamente alarmista, porque estábamos en el 98, ahora estamos en el 2005, vale decir que para el 2050 faltan en todo caso, ahora faltan 45 años, o sea, en 45 años hay como bastante tiempo para revisar y para evitar que pase esto de quedarse sin pacientes, digamos, ¿no? Ahora, lo que yo decía en esa época es que, bueno, y en todo caso, quizás esto enganche con otras preguntas que vos me hiciste, tampoco pienso para nada que todos los psicoanalistas hagan esto, pero alguna vez yo veía o percibí cierto como encerrarse en la teoría, que no es solo algo de los psicoanalistas, les pasa en otras profesiones también, y en otras profesiones quizás funcione, digo, quizás a las matemáticas les sirvan a los matemáticos encerrarse en la teoría matemática, no lo sé. Ahora, desde como yo lo veo a los psicoanalistas, yo creo que no les sirve encerrarse en la teoría, porque si no hay paciente, no sé si hay análisis, digamos, ¿no? Y si no hay esta clínica, a mí la teoría psicoanalítica sola no me interesa, digamos, me interesa sí en la cosa de, digamos, pensando que, bueno, que hay personas ahí, digamos, ¿no?
Pero te repito, todo esto lo veo desde un lugar de humorista, es el único que puedo verlo, ¿no? Bueno, al igual que Woody Allen, que vos lo mencionabas hace un rato, el psicoanálisis y lo judío constituyen dos temas muy habituales en su escritura. Un tema habitual, no son el mismo. Bueno. Yo digo alguna vez que los psicoanalistas tienen el Talmud o la Torá en el mismo lugar de la biblioteca que los rabinos tienen las obras completas de Freud, digamos, ¿no? Pero perdón, vos quizás querías la pregunta era, bueno, ¿qué es lo que se presta a la comicidad del psicoanálisis? Pero veo que es a la comicidad de ambos aspectos. Vos me preguntás qué es lo que se presta. Mirá, primero, algo que tiene mucho que ver sí con el humor judío y que es la única óptica desde donde yo, o sea, a ver, no es monopólico el humor judío para que esto se entienda, pero sí es característico. Quiero decir, la característica del humor judío es reírse de uno mismo. No es el pueblo judío el único que se ríe de sí mismo, para nada, pero sí es una característica el reírse de sí mismo que comparte con otros, con más gente, digamos, ¿no? Y el porteño también, en parte, cierto sector porteño se ríe mucho de sí mismo, ¿no? Por ejemplo, y charlando con la gente me dice, bueno, que los irlandeses se ríen mucho de sí mismos, que los catalanes se ríen. Perfecto, digamos, no, por eso te decía, no es monopólico, pero sí es característico, o sea, el humor judío, como yo lo entiendo, si no se ríe de otro solo, si no se ríe de sí mismo, no es. Entonces, como analista retirado y como paciente, si yo puedo dar un pasito al costado y mirar una sesión de psicoanálisis, cualquiera que mire una sesión de psicoanálisis y que no sabe de qué se trata, o sea, que está desde afuera, se tiene que reír mucho. Que tiene que, o sea, le va a parecer una cosa, digamos, no es absurda solo para quienes están allí, o en todo caso para otros que comparten el código. Pero si vos lo llegás a mirar, si vos estás de afuera, no sabés, digamos, vos sos no sé, un barra brava de Nueva Chicago, y de golpe ves una sesión y ves a alguien que habla y otro que le dice y está acostado, te vas a reír, te va a causar gracia, eso desde afuera. Y desde adentro también, o sea, desde adentro yo creo que si uno, ¿por qué te puedes reír tanto del psicoanálisis? Y yo creo que la mejor manera de transitar con esta fea cosa de que uno no es el centro del universo y de romper con el narcisismo y qué sé yo, creo que la mejor manera es pudiendo reírse un poquito de eso, ¿no? O sea, digo, si en la época del Renacimiento las personas se hubieran podido reír de este asunto de que no es el sol ni la luna los que se mueven, sino que somos nosotros que nos movemos, que no somos el centro del universo, en lugar de tomarlo como drama, como apocalipsis y tener, bueno, que entonces venía la Inquisición y decía, no, a los que dicen eso mejor los quemamos, porque asumir eso era demasiado angustiante. Si hubieran podido reír un poquito, se hubiera ido mejor, me parece, ¿no? Se hubiese ido. Entonces, desde ese lugar me parece que es parte del... esa palabra que, qué sé yo, pero que es parte, por llamarlo de alguna forma, de lo saludable, digamos, poder reírse sobre todo de uno mismo. Y quizás yo me pueda reír del psicoanálisis y del judaísmo principalmente por ser judío, haber sido analista y ser paciente, digamos, no sé, porque vuelvo a repetir este asunto de poder reírse de uno mismo, o esa famosa frase que dice pinta tu aldea y serás universal, digamos, ¿no? O sea, no porque todos compartan la misma aldea, sino porque en todo caso a los demás les interesa conocer tu aldea, ¿no? Y los otros pintarán la suya y te vas a encontrar con que de golpe hay cosas de la aldea del otro que son muy parecidas a las de la tuya y otras que son diferentes, digamos, ¿no? Pero yo, a ver, me cuesta, lo que me estás preguntando es, ¿qué tiene de gracioso el psicoanálisis? ¿O qué es lo que a vos te causa gracia del psicoanálisis? Pero es que no es el psicoanálisis en abstracto.
O sea, es un analista con un paciente, digamos, si querés, las cosas que... claro, y creo que tiene que ver también con esto, las formas posibles de interpretar las cosas, o sea, que la dramatización o el dramatismo que se le puede dar a cosas, por ejemplo, que en alguna época haya sido muy importante, qué sé yo, que el analista cambie un cuadro que tenía en el consultorio, lo cambie de lugar, o que le interprete al paciente, no sé, cosas que hoy en día los analistas ya no interpretarían, digamos, ¿no? O sea, esta cosa de, no sé, no se me ocurre qué, pero, digamos, la dureza de ciertos encuadres de determinada época, que ahora seguramente han sido reemplazadas por otras durezas, o sea, entonces nos reímos de esa, y cuando pesquemos lo ridículo de estas mismas, también nos vamos a reír de estas y seguramente van a aparecer otras porque seguiremos aprendiendo, pero bueno, yo no creo que se termine con la neurosis de un día para otro, digamos, ¿no? Creo que no estamos ninguno a salvo. Pero, claro, cuando vos me decís qué tiene de gracioso, yo te diría al revés, ¿qué no tiene de gracioso? O sea, para mí es como natural que las cosas tengan, digamos, a ver, me la paso buscando, si querés, el lado absurdo, y no hay nada que no lo tenga, pero si vos te pones a pensar un poquito y podés dar un pasito al costado y ponerte en director de cierta película y no en personaje, va a ser que la mayoría de las cosas que decimos, la mayoría de las personas, son absurdas. Y pueden dar lugar, y todos nos las pasamos diciendo y haciendo cosas que son absurdas y que son humorísticas, y que en todo caso el humorista, el profesional, en lo que se diferencia quizá del otro es en cierto poder de percepción que uno tiene, y que es lo que, entonces yo decía al principio de la palabra descubrimiento, por ahí se acerca a lo perceptivo, ¿no? En el sentido de darse cuenta de que ahí hay un chiste. Yo creo que eso yo creo que lo mejor que hace un humorista, más que escribir un chiste, es darse cuenta de que hay un chiste. Eso es lo más difícil. Cuando vos te diste cuenta de que ahí hay un chiste, después puedes aprender cómo se escribe, pero no es lo más importante. Lo más importante es esa percepción. Y eso está en prácticamente todos lados. Lo que pasa es que, bueno, como yo me he dedicado al psicoanálisis y no al fútbol, porque quiero decir, si me hubiera dedicado al fútbol, seguramente el fútbol tiene, y seguro que la tiene, y hay gente que lo hace maravillosamente bien, lados humorísticos, pero maravillosos también. Ahora, también es cierto que el psicoanálisis para algún lugar como es la ciudad de Buenos Aires o algunas otras ciudades, para los humoristas tiene cierta riqueza, cierto material que pasa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la gente que vive en la ciudad de Buenos Aires, casi toda algo de psicoanálisis sabe. O sea, conoce, oyó nombrar, vio algún psicoanalista, se analiza o conoce a alguien que se analiza. Algunas palabras de terminología psicoanalítica no le resultan extrañas. Quiero decir, vos vas en cualquier lugar de la ciudad, en cualquier lugar de la ciudad, mencionás la palabra histeria y alguien te dice, sí, no le barres, no es como si estuvieras hablando en chino. Que en otro lado yo creo que sí que debe pasar esto. ¿Qué es eso? No porque no haya histéricos, sino porque no están acostumbrados a la terminología. Bueno, entonces esto para un humorista es bueno, porque entonces podés dar por obvio que la gente sabe de qué estás hablando. Y ahí es donde podés hablar. O sea, digamos, los humoristas le contamos a la gente cosas que ya saben, si no se ríen. Lo que causa gracia es que se la contamos de una manera distinta que yo no sabía, con otro sentido. Por eso te decía, lo que descubrimos es un sentido nuevo, pero no inventamos nada, no podemos inventar. Claro, porque, por ejemplo, al psicoanálisis te has dedicado, a la comunidad judía formas parte, pero a la política no te has dedicado hasta no. Y sin embargo, escribís... Pero percibir lo absurdo de los políticos es bastante fácil. No hace falta ir a una universidad. No hace falta ir a una universidad. Y respecto de la comunidad judía como tal, depende de lo que entiendas como comunidad, porque si entendés como comunidad lo que tiene que ver con las instituciones, yo estoy bastante lejos, o sea, estoy cercano a algunas, lo mismo me pasa con el... Quiero decir, me llevo bien con las instituciones, pero no desde adentro, ¿sí? O sea, me convoco a la institución, yo voy, un rato agradable, menos, estamos bien, pero yo no formo digamos, no estoy participando de la vida institucional. Y no conozco las internas de la vida institucional. No, pero te has criado en una familia judía y supongo que habrás recibido
las tradiciones y las costumbres y sí, pero mira, por ahí hay un libro que después te voy a mostrar bueno, que en castellano se llama Dos judíos, tres opiniones, ¿no? Estamos entrando también en un terreno complicado porque si vos pensás, por ejemplo, el judaísmo como la vida religiosa judía, yo no prácticamente nada. Si pensás como la vida tradicional, muy poco. Y yo particularmente entiendo, y no me pidas que especifique mucho más esto porque no voy a saber cómo, pero yo pienso el judaísmo básicamente como una forma de preguntar. O sea, para mí tiene más que ver con una cultura, con cierto sentido del humor, y lo demás son más como emblemas, ¿sí? O sea, a ver, para darte un ejemplo, un típico plato judío como son los vareniques, por ejemplo, es también un típico plato ruso, no judío, que se cocina de otra manera, pero es un muy pequeño detalle que le da otro gustito, y son ricos ambos, pero diferentes, pero no son muy distintos. Entonces, para mí tiene que ver con cierta forma de preguntarse. Para mí el judaísmo tiene que ver, por ejemplo, con no idolatrar, es uno de los mandamientos, ¿no? Pero si vos agarrás, salvo que justo te metas en un templo, ¿no? Pero digo, si vos agarrás, vas recorriendo por la calle, ¿no? Por una calle cualquiera de Buenos Aires, Santa Fe, suponete, ¿no? Y vas preguntando a las personas, bueno, y conseguís 10 personas que sean judías, digamos, ¿no? Pero una vez que están las 10 personas allí, le preguntás a cada uno qué es el judaísmo, te van a decir 10 cosas diferentes, estoy absolutamente seguro. Aunque nos quedemos los dos mudos, yo creo eso. Porque seguramente alguno te va a decir que es una religión, seguramente alguno te va a decir que es una tradición, otro te va a decir que es una cultura, otro te va a decir que es cierta pertenencia a cierto pueblo, y otros te van a decir un poco y un poco de cada una de esas cosas, y creo que ninguno va a estar en lo cierto y que ninguno va a estar equivocado, ¿sí? O sea, no es algo tan simple de definir. Entonces, para mí pasa por cierta cultura, pasa por cierta forma de preguntar. Te vuelvo a repetir, cada una de estas cosas no es monopólica, así es como lo que te dije, el humor judío. El humor judío se ríe de sí mismo, no es el único que se ríe de sí mismo, ¿sí? Para que, digo, estoy dando una característica que no es excluyente, ¿sí? Y por ahí pasa por ciertas tradiciones, pero que yo no creo que quien no cumple esas tradiciones se quede afuera, para nada. No sé. Pero no sé, yo creo que no sabe nadie a esta altura. O sea, hay gente que, no sé, que de golpe desde cierto lugar dice, bueno, es esto, pero hay otros que dicen es esto otro y son totalmente diferentes. Y yo por escucharlos tiendo a pensar que ambos tienen razón. Así que mejor no definir por ahí, porque a mí en general te das cuenta que no me gustan las definiciones, pues siempre, pero es que, perdóname, pero es que esto también tiene que ver con ser humorista, o sea, es encontrarle el error a la definición. O sea, esto es así. O sea, es decir, y aquí se engancha también con los judíos, ahora te voy a decir por qué. Digamos, yo creo que el humorista justamente es el que, ¿y esto por qué? Porque es así, ¿no? O sea, esto es absurdo, ¿no? ¿Cómo? Porque las vocales son 5, ¿por qué son 5? Y empiezan a preguntar, o el ejemplo que yo decía, un 5 de enero, el nene deja los zapatitos, entonces ve al padre que viene con un regalo, y entonces la línea no humorística sería, claro, los reyes son los padres, pero un humorista jamás pensaría eso. Un humorista pensaría, mi papá está más ansioso que yo por ver lo que me trajen los reyes, pensaría, mi papá me quiere afanar el regalo, no sé, cualquier cosa menos los reyes son los padres, digamos, ¿no? Yo hace poco, charlando con personas que conocen más que yo de la educación judía y de la educación talmúdica, ¿no? Que es el Talmud luego de la Torah, es como el libro de todos los comentarios, digamos, que se fue escribiendo a lo largo de siglos. O sea, que los estudiantes del Talmud estudiaban siempre de a dos y tenían la obligación de no estar de acuerdo en lo que cada uno comentaba. O sea, si de un párrafo alguien sacaba una conclusión, el otro tenía que sacar una conclusión diferente. ¿Y ¿no? eso por qué? Porque era la forma de estudiar, la propuesta de estudio. Y
esto para mí se emparenta mucho con eso. O sea, es como, yo creo que el humorista empieza por no estar de acuerdo y después ve en qué no está de acuerdo. Con lo que sea, digamos, ¿no? O sea, a ver qué hay. Lo que no quiere decir que siempre le parezca todo mal, pero sí que su material de trabajo es aquello que funciona mal. Quiero decir, si el teléfono anda bien, yo no puedo hacer chistes con eso. ¿Qué chiste voy a hacer con un teléfono que anda bien? Si el teléfono anda mal, ahí puedo empezar a hacer. Salvo que el teléfono ande bien, pero yo por algún motivo necesitara que anduviese mal. Entonces ahí sí. Pero digamos, tiene que ver con algo que falla, el humor. Y en ese sentido, me parece que esa formación talmúdica, esa obligación de no estar de acuerdo, está de alguna forma emparentada. No es algo de lo que sepa mucho tampoco la formación talmúdica, pero bueno, me llamó mucho la atención ese comentario que me hicieron, ¿no? Y creo que es pertinente a esto. Digamos, el humor para el psicoanálisis está ligado al placer. ¿Cuáles son los momentos más placenteros que has tenido como humorista en tu profesión? Son casi siempre los mismos. Cuando aparece algo que me hace reír mucho, sería uno, y el segundo sería cuando con eso que me hizo reír mucho a mí logro hacer reír a otros. Más placentero que eso no hay dentro de la profesión humorística, digamos, ¿no? O sea, vos estás preguntándome momentos puntuales en el sentido, pero estamos hablando del placer, digamos, ¿no? Este asunto de ver a otro reírse de esto que a vos se te ocurrió, de esto que vos dijiste, provocar ese efecto, es muy, muy placentero. Y también es muy, muy placentero reírme yo, me encanta, digamos, ¿no? De algo que se me ocurrió a mí o de algo que se le ocurrió a otro de golpe, ¿no? Como cosa más profunda. Después, qué sé yo, habrá momentos, pero ya no serían tanto de placer, serían, no porque no lo sean, sino momentos, si vos querés, que tienen que ver como con cierto éxito, eso es otra cosa. Pero si vos estás refiriendo a lo más puntual del placer, y tiene que ver con esa cosa más como que yo pensaría que es como una comunicación más inconsciente, ¿no? Donde de golpe dijiste algo que el otro no se esperaba y largó la carcajada, o primero se te ocurrió y te hizo reír mucho a vos, dijiste algo y pum, dijiste o lo pensaste, pero se te ocurrió y eso apareció de golpe y eso creo que en sí es lo más placentero, sí. Ahora, el humor, en tu caso, cuando se convierte en trabajo, de todas maneras, ¿sigue constituyendo una fuente de placer? Eso no se lo tenés que decir a nadie, pero nunca se convirtió en trabajo. Salvo, si vos me querés... mirá, te voy a contar un chiste. Una vez una chica, mujer joven, va a consultar al cura, el sacerdote, y le pregunta si el sexo era trabajo o placer. Si lo conocés, parame. No. Entonces el sacerdote le dice que él le puede decir cuándo es pecado y cuándo no es pecado, pero no le puede decir si es trabajo o placer, porque los sacerdotes supuestamente eso no saben. Entonces la chica dice, bueno, pero mire, padre, yo soy parroquiana de su parroquia y yo quiero saber eso, no cuándo es pecado y cuándo no es pecado, quiero saber si es trabajo o placer. Entonces le dice, bueno, vamos a preguntar al obispo, porque yo no tengo respuesta. Entonces llama al obispo, mire, su eminencia, acá hay una parroquiana que quiere saber si el sexo es trabajo o placer. Bueno, pero no le has dicho que nosotros como miembros de la iglesia esta respuesta no la tenemos. La respuesta que tenemos es cuando es pecado. Sí, pero ella eso no le interesa. Ella quiere saber cuándo es placer y si es placer o si es trabajo. Dice, bueno, entonces piensa, bueno, lo que podemos hacer es consultar a un rabino, dado que ellos no tienen como nosotros el tema del celibato, entonces como ellos sí pueden tener vínculos sexuales, le vamos a preguntar. Entonces llama a un rabino que conocía, mire, acá tenemos una parroquiana que quiere saber si el sexo es trabajo o es placer, y la verdad que usted se imagina que nosotros no podemos darle esa respuesta, pero supongo que usted sí, dice, el rabino, es placer.
Entonces, dice, ¿y usted cómo sabe que es placer? Porque si fuera trabajo, mi mujer se hubiera pasado a la mucama. Es placer el humor. O en todo caso, no sé, si vos me planteás la palabra trabajo vinculado a lo que uno habitualmente piensa como trabajo, como molestia, ¿no? Como esfuerzo, pero esfuerzo no placentero, ¿no es cierto? Es que un trabajo si alguien tiene la posibilidad de hacer algo que le gusta, tiene una cuota de placer, pero también tiene una cuota de aquello que implica como cierta obligación y tener que cumplir a pesar de que no siempre se tenga ganas. Claro. Por algo se paga el trabajo. Sí, por supuesto. Pero en todo caso, lo que se paga... A ver, es un tema complicado, porque yo te diría que es cierto que no son todos los días iguales ni nada, pero hay algunos trabajos que si no son placenteros no existen. O sea, yo, viendo el trabajo de otros humoristas, yo me puedo dar cuenta cuando es placentero y cuando no. Y te aseguro que cuando no me gusta. Realizar con total corrección, excelencia, aunque la persona que lo está haciendo no lo disfrute, porque bueno, implica sobre todo el conocimiento de una técnica y que con el conocimiento de esa técnica el trabajo se hace perfecto. No es el caso del humor, para nada. Entonces, si no hay placer, no hay... O sea, en realidad yo pienso, quizás es una ilusión mía, pero que me pagan más por el placer que por el trabajo. Pero y que está bien que así sea, porque también la expectativa es que el lector de eso también reciba, digamos, que la consecuencia de ese trabajo sea placentera para el otro también, digamos, ¿no? O sea, si yo fuera todos los días al diario, a la hora que tengo que ir, cumplía con todos los horarios, pero no hiciera un buen chiste, no sé si me parece, o sea, creo que no sería lo que prefieren, o sería muy tonto en todo caso de parte de un medio llamar a un humorista para que esté ahí determinadas horas y no haga nada, y no en todo caso pagarle por esa cosa más placentera, pero que a su vez sirve y le sirve a otros. Obviamente requiere cierta técnica, o sea, este chiste alguien lo tiene que decir, alguien lo tiene que pensar, tiene que ver con algo, tiene que ver con la tapa, alguien lo dibuja, alguien lo presenta, se charla, se discute, hay un guión, hay palabras, todo bien. Digo, no es que no haya trabajo, pero es un trabajo placentero. Ahora, ¿y no genera cierta tensión esto que se espera que cada día haya un chiste que provoque? Sí, genera cierta tensión, lo que pasa es que nosotros con Daniel Paz estamos trabajando en Página 12 desde hace 18 años, entonces ya no nos genera tanta tensión. O sea, al principio nos generaba una tensión terrible. Ahora, si vos pensás que durante 5.000 días más o menos se te ocurre que mañana también se te va a ocurrir, y que si no se te va a ocurrir, quizás ayer se te ocurrieron 3, entonces el que salió ayer ya lo publicaste, otros 2 que no se te ocurrieron, bueno, te fijarás que se te ocurrieron que todavía no salieron, te fijarás si te sirve para otro día. Una vieja idea que en su momento no tenía sentido, ahora tal vez sí tiene sentido y podés utilizarla. Siempre está el recurso de esta cosa que en los diarios se llaman parrilla, ¿no? O sea, parrilla es lo que está ahí como preparado para servir, digamos, ¿no? O sea, como en reserva, digamos, ¿no? O sea, uno tiene como ideas, cosas en reserva, todo lo que hizo hasta aquí de alguna forma, ¿no es cierto? Y entonces eso también te alivia. Otra cosa que te alivia es cuando no trabajas solo, cuando trabajas en equipo, cuando trabajas con otras personas, pensás, bueno, si no se me ocurre a mí, se le va a ocurrir al otro, y si no se le ocurre ni a mí ni al otro, se nos va a ocurrir algo entre los dos. Claro, porque la cuestión es que los dos el mismo día piensen que se le va a ocurrir al otro. No importa, pero eso no está malo tampoco. Eso no está malo. A veces muy buenos chistes pueden partir de allí. Para tomar el ejemplo que vos diste, podría ser una buena imagen, 2
un presidente y un ministro de Economía, cada uno pensando que la salvación se le va a ocurrir al otro. Puede ser el punto de partida para un buen chiste ese, ¿no? Donde uno está pensando, bueno, al otro ya se le va a ocurrir algo, el otro está pensando, al otro se le va a ocurrir y hay que ver qué pasa. O sea, nosotros podemos tomar eso como parte del material, que yo pienso que se le ocurrir a él y que él piensa que se me ocurrir a mí. Eso, de ahí puede ser un buen chiste, donde ya no somos nosotros, o sea, se lo adjudicaremos a ver a quién. Y te das cuenta que en eso se parece al psicoanálisis, digamos, ¿no? En el sentido de que estas cosas que parecen, digamos, en este caso más tontos, a veces pueden formar parte del material, digamos, ¿no? O sea, pueden ser el punto de partida quizás de buenos chistes, aquello que uno quizá descartaría en otra situación, ¿no? Como, ¿por qué lo comparo? Pensando en el psicoanálisis en comparación quizá con otras escuelas psicológicas o clínicas, no sé cómo llamarlas, donde eso que se dijo así no importa, ese tallecito no importa, ¿no? Bueno, acá parece que importa, digamos, ¿no? En ese sentido también. Entre las influencias que vos tenés está el escritor Joel Maleichen. Mucho, sí. Bueno, ¿en qué ubicarías vos sus trazas, los trazos de su escritura en la tuya? No sé si lo ubicaría en la escritura, así tan puntualmente. Primero, Joel Maleichen fue uno de los escritores de mi infancia, de mi adolescencia, sobre todo de mi adolescencia, que me hizo reír a las carcajadas, que lo sigo viendo como muy actual, muy presente, un tipo justamente que abría caminos dentro del humor, de esa gente que cuando vos lees es como que la neurona está de fiesta, digamos, ¿no? Se abre preguntas, tira muchas más preguntas que respuestas. Esto para empezar, o sea, no es una influencia directa. O sea, yo no creo que haya demasiados autores donde veo. A ver, es como que yo pienso que los que más influyen no es porque vos escribís como el otro, sino que el otro te tiró preguntas y vos intentás, en el camino de responder esas preguntas, generás otras, ¿no? Esa es la que me gusta a mí como, o sea, la mejor influencia es aquel que me hizo una pregunta que me dejó pensando, mucho más que el que me enseñó cómo hacer algo determinado. Ahora después podría decirte que hay una cosa más concreta, que Joel Maleichen, como muchos escritores judíos y como muchos escritores de determinada época también, inventaron pueblos, ¿no? O sea, Joel Maleichen inventó varios, inventó Kasilev, que es que más me interesa a mí, inventó Yegupets, Giovanni Guareschi inventó en Italia el pueblo de Don Camillo y de Pepone, digamos, ¿no? García Márquez inventó Macondo. Quiero decir, hay muchos autores que inventan pueblos. Y bueno, yo estoy desde hace unos 10 años a esta parte inventando un pueblo también, el pueblo este de Zurenberg, que en Yiddish quiere decir literalmente montaña de problemas. Creo que me diferencio de estos otros autores porque ellos están hablando de lo que ellos mismos vivieron y yo nunca viví en ese tipo de pueblito ni lo conocí. Tiene que ver, sí, con las cosas que mi abuela me contaba de cuando ella era chica, que ella sí vivió en estos pueblos, y yo trato de recuperar el clima, no las anécdotas. O sea, lo que yo cuento es anécdotas, los personajes los invento todos, pero sí trato de recuperar lo que yo recuerdo como era el clima de lo que ella me contaba cuando yo era chico, que tenía que ver con cosas de cuando ella era chica. Y con esto aparece un pueblo, y yo estoy como maravillado porque aparece un pueblo, pero de golpe ahora ha aparecido este pueblo de hace unos años, tiene una página virtual. Ahora se ha formado un conjunto musical que toca canciones de ese pueblo, y así van apareciendo como cosas, y cosa que bueno, y la diferencia sí. Entonces las similitudes en tanto a pensar una aldea, un lugar desde la que salen muchas anécdotas, personajes que a mí al menos me pasa que me hablan solos, digamos, ¿no? O sea, yo estoy sentado escribiendo y empiezan a aparecer y empiezan a aparecer ahí los personajes, o sea, puedo escribir y escribir, digamos, de eso, ¿no? O sea, es absolutamente placentero escribir alrededor de este pueblo. Sospecho que lo mismo le da al pasado a todos los otros autores, sospecho que lo mismo le pasará, no lo sé puntualmente, pero sospecho que lo mismo le habrá pasado a García Márquez cuando escribe de Macondo, si bien si vos lees la autobiografía de García Márquez hay muchas cosas que él refiere a pueblos que de verdad a él le pasaron, ¿no? Pero mucho también debe haber sido
imaginado, creado por él, seguro a Giovanni Guareschi con Don Camilo, y no tengo ninguna duda, Joel Maleygen. Sí, la diferencia es que yo creo que son testigos más directos, o sea, hablan de su aldea real y yo estoy hablando de una aldea más mítica, ¿no? Una aldea más de origen, porque si yo hablara de mi aldea real tendría que hablar de Buenos Aires, ¿no? Yo nací acá, pero bueno, sí también, como aquellos dicen que la patria de uno en parte es la infancia, ¿no? Como que es un territorio, ¿no? Si es en ese sentido, bueno, parte muy fuerte de mi infancia eran todos estos cuentos que me contaban mis abuelos de su pueblo, ¿no? Entonces, de alguna forma de ahí pasó a ser mi pueblo también, ¿no? A partir de una aldea mítica, aldea originaria no sé, de otras generaciones, ¿no? Y yo creo que la influencia entonces más fuerte de Joel Maleygen es esto de dejarme pensando, de dejarme con preguntas, de que las cosas nunca, digamos, se resolvían no resolviéndose además, digamos, ¿no? O sea, Joel Maleygen pinta una época sin respuestas, o sea, pinta una época donde los que vivían en ese pueblito estaban en la miseria, y encima eran perseguidos, y como yo lo planteo aquí, no sé qué nos querían robar si no teníamos nada, digamos, ¿no? ¿Qué nos querían quitar si no había nada? Y de esa pobreza estructural y fuerte, de esa pobreza se generaba riqueza, porque en todo caso lo que había era mucha riqueza de palabras. Entonces, bueno, con eso había que vivir, o sea, bueno, está bien. Si lo único que tenemos es papas, haremos papas de 800.000 maneras diferentes, entonces podemos tener un gran recetario donde en realidad el único elemento que hay es papa, digamos, ¿no? Esto lo pinta Joel Maleygen maravillosamente, te vuelvo a repetir, desde un lugar más de presencia. Y yo lo puedo imaginar en otros lugares, otros pueblos, otras cosas. Yo veo las cosas desde donde yo estoy parado, que es a fines del siglo XX, principios del XXI. Joel Maleygen vivió de 1859 a 1915 o 16, creo que 1915, o sea, estamos hablando de fines del siglo XIX, principios del XX, el mundo era otro, sus sorpresas eran otras, las cosas que lo sorprendían eran otras. Lo que él veía como adentro de una película, yo lo puedo ver desde afuera, y no estoy comparando, estoy simplemente mostrando ópticas, ¿no? O sea, realmente no me quiero comparar con Joel Maleygen porque, bueno, las distancias son impresionantes, ¿no? O sea, pero qué sé yo, donde él podía ver el tren como una cosa nueva, qué sé yo puedo ver dos inventores discutiendo quién de los dos descubrió el tren, porque ninguno de los dos lo inventó. En todo caso, en ese pueblo el descubridor del tren será el que primero lo vio pasar, ¿ok? Porque ninguno descubrió ahí el tren. Pero desde la perspectiva desde pensar a dos científicos discutiendo en el siglo XX, que ahora que discutirían por otra cosa, yo puedo ir a esa época y ponerlos a discutir sobre quién de los dos fue el que descubrió el tren, ¿no es cierto? Es un ida y vuelta. Ahora, yo creo que no Joel Maleygen solamente, o sea, si nombramos escritores judíos, y voy a nombrar a tres, pero hay muchos más, ¿no? Pero los tres por ahí. Joel Maleygen sin duda es uno. Efraim Kishon, que es un escritor israelí muy cómico, que falleció hace un año, en realidad era húngaro, vivió en Israel muchos años, que es donde escribió gran parte de su obra y luego volvió a Europa, donde falleció hace poco. Bashevis Singer, que es totalmente distinto. Bashevis Singer no escribía cosas de humor, pero Bashevis Singer también planteaba preguntas en sus libros, sus novelas. Bashevis Singer fue el que ganó el premio Nobel en 1977 o 78, no me acuerdo, ¿no? Pero por allí él planteaba otra cosa. Inclusive Bashevis Singer es uno de los pocos que yo sepa escritores judíos y en yiddish que con obras eróticas, digamos, está mal, no son obras eróticas, obras donde el erotismo tenía protagonismo, o sea, no es que era una obra erótica, pero sí era obra con mucho erotismo, cosa que no ves por ahí en Joel Maleygen o no ves en Kishon, donde lo humorístico es más, si querés, en otro terreno, digamos. No te voy a decir que más superficial, porque no es más superficial, pero está puesto de otra forma, digamos, ¿no? Aparentemente, entre comillas, más inocente, digamos, ¿no? Pero también hay otros escritores, qué sé yo, de esa misma época que yo diría, por ejemplo, para mí es un contemporáneo, Joel Maleygen, Mark Twain.
Y yo siento también, ¿y en qué me influye Mark Twain? Bueno, primero que disfrutaba como loco de chico con sus libros, con Tom Sawyer, con Huck Finn, con uno que yo, en la traducción que yo leí, se llamaba Cabeza de Chorlito, que se llamó El Bobo Wilson, una cosa así. Había 4 o 5 novelas de Tom Sawyer que me parecían maravillosas, que cuando vos estabas estudiando la historia argentina de golpe y la cosa como se estudiaba cuando yo estaba en la primaria, donde era todo muy formal y muy de estatuas de bronce, ¿no? O sea, los personajes, los próceres eran como parecían seres humanos. Después ahora hay una tendencia más a verlos como seres humanos, antes era más, viste, desde la estatua, y vos te encontrás con un tipo como Mark Twain, que te contaba parte de la historia de Estados Unidos, y había un tipo que se creía Napoleón, otro tipo que se creía, o sea, eran todos más, o sea, estaban destinados a chicos, o por lo menos yo lo leí siendo chico, yo los leía teniendo 10, 11 años, y era muy humano, muy... Entonces, ¿cómo me influyó eso? No sé, pero sé que son autores que me fueron marcando, o sea, que me fueron como abriendo la neurona, digamos, ¿no? En ese sentido siento la influencia, básicamente. Pero dirías que Crónicas de Nuremberg profundiza de alguna manera estas influencias de estos autores que han ido creando. No, mira, esto no puedo decir yo, o sea, yo no hago teoría sobre lo que escribo, ni hago crítica transmisible sobre lo que escribo. Yo de golpe me encontré con un pueblo, me encontré con un cuento donde una pareja, que era la primera que se casaba en este pueblo por propia voluntad, porque hasta aquí siempre los padres decidían con quién se iban a casar sus hijos, o sea que eran los progres del pueblo, están por tener un bebé, y entonces el marido dice que si es nena le van a poner Berta, y la mujer dice que por qué si es varón no, y entonces empiezan a discutir, y ella desde un ángulo feminista bastante extraño por estar hablando a fines del siglo XIX, principios del XX, extraño y no tan extraño, pero bueno, hablamos de un pueblo donde durante muchos años, durante siglos, los hijos se casaban con quien el padre decidía, estos se casan solos, y ella encima dice que por qué si el nombre es bueno para una nena no le parece al marido lo suficientemente bueno como para el varón. Y él empieza a explicarle, bueno, que son nombres distintos. Bueno, sí, pero no, si es bueno para una nena, tiene que ser bueno para un varón. Entonces él le dice finalmente que él no puede llevar a un varón llamado Berta, a que le harán la circuncisión. Y ella dice, si es una nena, sí la puedes llevar. Dice, no, si es una nena, ni la llevas si es una nena. ¿Por qué no la vas a llevar? ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué? ¿Qué es de menos? ¿Por qué Y se arma toda una discusión que termina siendo una discusión en todo el pueblo, porque, como te vuelvo a repetir, como la única cosa en la que había riqueza eran las palabras, había que aprovecharlas. Si esto profundiza algo que ya existía o no está en mí saberlo, digamos. Yo simplemente me senté y lo escribí. Yo no hago realmente, no pienso demasiado sobre lo que escribo, sino pienso para escribir. En ese sentido sí pienso sobre lo que escribo, pero digamos, no hago como teoría, digamos, además yo no pasa por ahí tampoco mi formación, digamos, ni lo que leo tampoco. En general me gusta mucho leer ficción, me gusta leer ensayo, me gustan leer autobiografías de autores, quizás cuando un autor, porque me gustan libros donde algunos autores cuentan cómo escriben, como un libro muy lindo de Stephen King, que aparte para mí es un escritorazo, más allá de que se dedica a un género por ahí no muy aceptado en las academias, ¿no? Pero bueno, Stephen King escribe, ahora me gusta que él cuente cómo escribe, pero no sé si me gusta mucho un libro donde otro cuente cómo escribe Stephen King, por ejemplo. No, la verdad que no sé si le creo mucho a otro que me cuente cómo escribe Stephen King. A Stephen King que me cuente cómo escribe él, sí le creo. No es muy teórico lo mío, pero bueno, es lo que hay. Bueno, pero por eso te estoy preguntando. Sí. Es que yo te tengo que contestar salvando las distancias, como decían John Lennon y Paul McCartney cuando me preguntan cómo hacían las canciones, ¿no? Y nos sentamos y las hacemos. Es que cualquier otra cosa que te digan va a ser falsa. Bueno, esto es lo que me decías respecto de los chistes con Daniel Paz. Sí, nos sentamos y los hacemos. No hay mucho teorización posible sobre esto. O sea, toda teorización en algún punto va a ser falsa, porque la realidad es algo que no es teórico en esto. La realidad es una cosa eminentemente práctica, donde percibimos algo
no sabemos por qué lo percibimos ni cómo lo percibimos, pero sí sabemos percibirlo. Y bueno, y aunque suene ingenuo, la realidad es esa. O sea, podría inventarte una definición más académica o lo que sea de cómo, pero sería mentira, ¿eh? O sea, la verdad es que uno percibe determinadas cosas, le resuenan como absurdas, tiene que ver, si querés, con cierta mirada infantil. Yo creo que todo artista necesita cierta mirada infantil y no se la puede prefabricar. ¿La tiene o no la tiene? Tiene que desaprender algunas cosas más que aprender. Y que si esto no quiere decir que todo artista, ni que todo niño sea artista, ni que todo artista sea un niño, ni que todo artista esté todo el tiempo puesto en ese lugar de niño. No estoy diciendo nada de todo eso. Sí estoy diciendo que en determinado momento tiene que poder mirar como mira un chico, para que le resulten absurdas las cosas que nosotros como adultos aprendimos a que no nos resulten absurdas cuando deberían resultarnos absurdas, en realidad porque lo son. Pero bueno, por una cosa de adaptarnos a la vida cotidiana, de esta cosa más cotidiana y social, nos impuso, nos acostumbró a que no sean absurdas, a que sean cotidianas. Entonces vivimos en un horario quizá poco natural, quizás a diferencia de, no sé, nuestros tatarabuelos que vivían más en un día vinculado con el sol y con lo natural. Nosotros podemos despertarnos a las 6 de la tarde y dormirnos a las 4 de la mañana y escribir cuando no hay luz y dormir cuando la hay. Te estaba hablando alguien que muchas veces hace eso. Y bueno, y está bueno. Con esto no estoy diciendo tampoco que lo natural no sea absurdo. Porque lo natural, porque podemos vivir en cierta cultura donde lo natural se ha visto como absurdo, ¿no? Donde diciendo, pero ¿por qué qué le debe de, bueno, como los chicos cuando piensan que, no sé, no se les ocurre que la leche, si algún día va a pasar dentro de un tiempo que un chico va a pensar que la leche viene de las heladeras y no de las vacas, por ejemplo, ¿no? Para dar un simple ejemplo, y no lo va a poder vincular, seguramente ya pasa en algún lugar. Entonces, bueno, los absurdos quizás van a ser otros, y quizás a algún humorista le resulta absurdo que a un chico le resulta absurdo eso, ¿no? Volviendo, pensando que, bueno, durante muchos siglos la leche venía de la vaca. Parece como un cambio, ¿no? O sea, lo que antes venía de la vaca ahora viene de la heladera. Bueno, un cambio, digamos, ¿no? Bueno, eso mismo, dicho de esta forma, que resulta por ahí medio absurdo así. Bueno, registrar eso mismo, o registrar, qué sé yo, nosotros ponen hace 15 años quizás hacíamos algún chiste donde lo que dábamos por obvio, donde nos reíamos de que hubiera algún funcionario corrupto. 5 o 6 años después de esto hacíamos algún chiste donde nos llamaba la atención que había algunos funcionarios no corruptos, ¿sí? Pero siempre algo nos parecía absurdo. Y para eso tenemos que tener cierta mirada, cierta ingenuidad. Si no, a todo le vamos a encontrar una explicación lógica. Ahora, ¿y te parece que el humor ha ido cambiando? Sobre todo, por lo menos en las últimas décadas que vos estás más en relación a esto, ¿no? Porque además está muy vinculado al super yo, como... No sé, qué sé yo. ¿Al super yo? Sí, el humor está vinculado al super yo. Qué sé yo. No sé, o sea, evidentemente en la medida en que van cambiando las cosas en el mundo, las cosas de las que te puedes reír también son otras. Bueno, pero una cosa es reírse primero de que hubiera algunos funcionarios corruptos y después de no poder encontrarlos, pero en el fondo, digamos, la estructura sigue siendo la misma. No, pero digamos que yo me estoy refiriendo también a otra cosa, digamos, aunque de alguna forma sí es parecida. Pero suponete, hace 30 o 40 años podía ser impactante y ser nota de tapa de un suplemento de espectáculos que apareciera una mujer, no sé, mostrando las tetas por televisión. Ahora puede ser nota que en algún programa apareció una mujer no mostrando las tetas por televisión. Bueno, vos con el humor te vas adaptando también en ese sentido a que digamos, a lo que va pasando. En ese sentido, sí, quiero decir, las cosas que por ahí eran de doble sentido o eran esto, ¿no? Si querés, de doble sentido, más profundas, hace unos 20, 30 años, ahora son distintas, pero hay otras cosas que se siguen manteniendo. Mira, yo hace poco leí un libro que es un clásico, el humor inglés,
que se llama Tres hombres en un bote sin contar el perro, que el autor es Jérôme Tageron, un libro escrito en 1890, por ahí publicado en Argentina en 1940. Yo me reía a las carcajadas. Fue un tipo que se reía básicamente de cierto tipo de costumbres, cierto tipo de burocracia. O sea, el tipo de paseo, el tipo de anécdota que él contaba ya no existe más. Pero el tipo de conclusión que alguien sacaba del otro y así, sigue siendo tan vigente como antes. Las cosas, los ridículos que veía yo en el dije a fines del siglo XIX, si yo los leo ahora, me siguen causando gracia. O sea, en ese sentido hay cosas que no han cambiado, pero sí ha cambiado gran parte del entorno, de lo anecdótico. O sea, que yo, hay chistes que, no sé, que vos, si hace 100 años, que yo hacías un chiste donde alguien, no sé, que iba desde aquí hasta el obelisco y tenía que tardar 3 días porque por el terror que yo, bueno, ya todo eso, o sea, las costumbres y todo eso cambiaron, los ritmos, y bueno, eso lo tenés que registrar. ¿Por qué lo tenés que registrar? Porque vos le estás hablando a un público que no va en sulky acá al obelisco, muchos de los cuales ni saben lo que es un sulky o lo vieron alguna vez una foto alguna vez, y tenés que entonces entender que es un público al que estás hablando ahora que conoce otras cosas, y lo que yo te decía al principio es que vos en el humor lo que haces es descubrir, en ese sentido, o sea, en ese sentido, ¿qué es lo que no cambia? Que vos seguís descubriendo. ¿Y qué es lo que cambia? Lo que descubrís. No sé si con esto te contesto, pero me parece que es eso, digamos, ¿no? O sea, seguir descubriendo, y bueno, y tu herramienta que usás para descubrir, y un poquito va cambiando en el sentido de que, a ver, en el sentido que sos vos. O sea, vos no podés ver desde otro lado que no sea tu propia mirada. Entonces, si yo soy una persona, qué sé yo, que vivo en la ciudad de Buenos Aires, que el cine está acá a 2 cuadras, que la computadora es una cosa cotidiana, que la televisión es una cosa cotidiana, que, no sé, el supermercado, el almacén o lo que sea están cerca, y me voy a empezar riendo y que mi ritmo de vida por ahí es medio acelerado, y que lo normal es que yo salga a la calle y haya autos. Bueno, todo eso estará incorporado en desde donde yo veo y desde donde hablo. Y alguien que vive, no sé, en la campiña china, si quiere ser humorista, y si los hay, que no lo sé, se va a reír de otras cosas porque su mirada va a tener que, primero con quien él mismo es, pero después también con todo aquello en lo que está viviendo, digamos, ¿no? Lo que a él le va a parecer absurdo es probable que sea distinto que lo que a mí me parece absurdo. Y en ese sentido el cambio en el tiempo, ahora esto comparado con alguien que vive en otro lugar. Ahora, yo mismo, qué sé yo, en la década del 60, y yo mismo ahora también vivo y veo cosas, vivo como en un mundo, si bien sigo viviendo en la misma ciudad y todo lo demás, en un mundo que de alguna forma es también diferente. Y en ese sentido también cambio yo, pero por lo que voy viviendo, por lo que me va pasando, no solo por los cambios externos, también por los cambios internos, ¿no? Porque, qué sé yo, uno también en la vida va recorriendo un camino que yo creo que quizás es distinto a aquello de lo que yo me podría reír antes de haberme analizado y de lo que me puedo reír ahora. ¿Por qué se cambia así tan...? Porque me parece que a través del análisis aprendí a reírme mucho más de mí. Y si me puedo reír mucho más de mí, me puedo reír de muchas más cosas. Puedo quitarles... Bueno, esta es mi historia en todo caso, ¿no? Puedo desdramatizar muchas cosas que quizás en algún punto antes no podía. Pero si lo pensás, déjame a mí que soy una anécdota en esto, ¿no? Si lo pensás, qué sé yo, no sé, si un obsesivo se hace consciente de ciertas obsesiones y en algún punto las puede llegar a ver como absurdas y reírse de ellas. Corre para el fóbico, el histérico, quien quiera, la misma historia, digamos, ¿no? O sea, me parece que en tanto percibís te puedes reír, digamos, y en tanto en algún punto te va a parecer absurda, te puedes reír. Si yo tengo que dar una explicación teórica, no lo sé. Lo que sí con total tranquilidad te diría que a mí, es más, una de las cosas que me pasa ya no a partir de análisis, sino en el propio análisis. Yo creo que las mejores cosas que me han pasado quizás en análisis partieron o tuvieron que ver con poder reírme de cosas mías en la sesión.
sé, y también del análisis, ¿no? O sea, yo estaba pensando en un libro que escribimos con Luis Pesetti, que es un humorista argentino que ahora vive, bueno, ahora volvió a Argentina, en esa época vivía en México, lo escribimos vía mail. Entonces nosotros entre ambos habíamos descubierto que entre los dos teníamos 40 años de análisis, ¿no? Y decidimos que íbamos a hacer una fiesta y empezamos, claro, y entonces ya tenemos 100 años de análisis. Y en determinado momento, hablando del tema, decíamos que uno en realidad no debería medir los años el análisis de uno por los años que lleva, sino por los ambientes que lleva apagados, ¿no? O sea, tipo, bueno, sí, yo ya voy por los 4 ambientes, bueno, depende de la ubicación, y habíamos hecho toda una teoría alrededor de y lo que decíamos en algún momento, bueno, si yo nunca me hubiera analizado, hubiera podido, digamos, si yo nunca me hubiera analizado, a ver, no, al revés, yo gasté en análisis el equivalente a un departamento de 4 ambientes que no me hubiera podido comprar si no me hubiera analizado, digamos, ¿no? Damos como esa vuelta. Pero nos resultaba divertido imaginarse esa historia de medir el análisis por ambiente. Bueno, esto difícilmente yo lo hubiera podido reírme de esta forma antes de empezar a analizar. Quizás, bueno, por una cosa que creo que tenemos, o mucha gente en todo caso, en análisis ciertas cosas que están como rigidizadas en cierto punto, puntos diferentes para cada uno, pierden esa rigidez, digamos, ¿no? En ese sentido yo digo la palabra desdramatizar, digamos, ¿no? No sé si es así para todo el mundo, o sea, pienso que para mucha gente, y a mí seguro. La última. Las que quieras. Bueno, a ver si me quedó alguno en el tintero. La última. Teniendo en cuenta que te atraen las definiciones al punto de haberlas articulado en un diccionario o en un par de diccionarios, ¿tendremos el rudinesco entre tus próximas obras? ¿El rudinesco alguna vez? No, mira, en realidad a mí las definiciones no me atraen para nada, casi diría que las odio. Sí, el Freud más o menos explícito. El tema es el siguiente, yo tuve que escribir ese diccionario, como algunas los cuento, porque me di cuenta que los psicoanalistas hablan en difícil, o muchos hablan en difícil, y no cuando usan términos técnicos donde es razonable que hablen en difícil y que los no psicoanalistas no los entendamos, sino que hablan en difícil cuando hablan de, digamos, cuando dicen sillón no están diciendo sillón, cuando dicen mesa no están diciendo mesa. Entonces tuve que crear un diccionario para tratar de entender yo y que entiendan en todo caso otras personas qué quieren decir los psicoanalistas cuando dicen mesa, cuando dicen sillón. Pero lo sentí casi como una obligación hacerlo, más que en chiste, ¿no? Digo, y el rudinesco, qué sé yo, alguna vez me causó gracia así, esa expresión, o lo pensé, digamos, ¿no? Pero bueno, no sé, todavía, no sé, tendré tiempo. Pero ¿qué tendría que ser? ¿Cuál sería el rudinesco? ¿Qué es lo que te imaginas como rudinesco? Sí, diccionario. El diccionario ya escribí, el Freud más o menos explícito. Bueno, pero por ahí no necesariamente de psicoanálisis tiene que ser el rudinesco, porque Rudy es mucho más amplio que el psicoanálisis. Claro, y bueno, y habría que ver, no sé, no lo sé, no todavía, o sea, ahora estoy como escribiendo y metiéndome por otros lados, pero no lo descartemos en todo caso.